¿Qué es la resonancia magnética funcional? La resonancia magnética funcional es una técnica de neuroimagen que permite detectar los cambios en el flujo sanguíneo cerebral frente a distintos estímulos. También permite ver los cambios fisiológicos del cerebro en base a procesos mentales en la realización de una tarea específica, como por ejemplo dar pequeños golpes con los dedos, en donde habrá un incremento de la actividad neuronal y por lo tanto mayor consumo de oxígeno que generará cambios en el flujo cerebral. Los requerimientos de esta técnica son un campo magnético de gran intensidad, de 1,5 Tesla o superior, un software apropiado, protocolos apropiados y capacidades para entregar estímulos, ya sea auditivos, visuales u olfatorios, y la capacidad para registrar esta respuesta. Y también es muy importante la cooperación del paciente. Las aplicaciones de la resonancia magnética funcional pueden ser mapeo cerebral, que determina qué parte del cerebro está controlando las diferentes funciones como el habla, el pensamiento o las sensaciones. Examinar la anatomía funcional del cerebro, el seguimiento de tumores cerebrales, planificación de cirugías o algún otro procedimiento cerebral. Evaluar los daños causados al cerebro luego de algún derrame cerebral, traumatismo o enfermedades degenerativas. La forma en que funciona esta técnica se basa en detectar el nivel de oxigenación de la sangre en el tejido cerebral, de allí su sigla en inglés VOLT. Su principio es que a través del cambio de la proporción de desoxihemoglobina, la cual es paramagnética, y la oxihemoglobina, que es diamagnética, esta relación cambiará en el tejido cerebral cuando una región en específico experimente un aumento de consumo de oxígeno, dado que en esta área cortical estará activa, provocará un aumento de sangre oxigenada suministrada a esa área. Esto genera durante un corto tiempo que disminuyan los efectos de acortamiento T2 y T2 estrella debido a la disminución de desoxihemoglobina presente y el aumento de la oxihemoglobina en el tejido. Por ende, la señal Volt en las áreas activadas se verá aumentada. Las secuencias de resonancia magnética funcional, para obtener señales Volt, es necesario que cumpla ciertos requisitos. Primero, que sea sensible a cambios en T2 y T2 estrella y que sea capaz de detectar los pequeños cambios de la señal Volt distintas al estado basal. La más usada es eco de gradiente EPI Single Shot, ya que permite adquirir toda la información en un solo tiempo de repetición, un TR, y es sensible a los cambios de relajación provocados por la sangre. Es usada en resonadores de 1.5 y 3 teslas y en equipos de 7 teslas se está utilizando Spin Echo Single Shot potenciado ante 2 debido a los distintos tiempos de relajación de la materia gris, blanca y la sangre. Neurociencia cognitiva. Una de las grandes aplicaciones de la resonancia magnética funcional corresponde al uso de esta técnica para la evaluación relacionada principalmente con las zonas cognitivas primarias. Dentro de las áreas de interés tenemos el área motora, área relacionada con el habla, la audición y el área visual. Cada una de estas áreas estará representada en una zona específica del cerebro, la cual será activada mediante distintas tareas que se le asignan al paciente durante el examen. Área motora. La corteza motora primaria se encuentra localizada en la circunvolución precentral posterior al lóbulo frontal. Para estimular esta área, se le pide al paciente que realice movimientos simples con cada una de sus manos. De esta manera, en las imágenes de resonancia magnética funcional, podemos ver una activación que predomina en la zona de la circunvolución precentral. Lenguaje expresivo. La zona activada que predominará con la producción de palabras corresponde a la zona de Broca. Esta zona se localiza en la corteza prefrontal posterolateral del cerebro. Para activar esta área, se le indica al paciente que genere palabras, ya sea pronunciándolas o pensándolas. Sin embargo, se ha descubierto que existe una mayor activación de estas áreas cuando el paciente genera verbos o rimas en comparación que si utiliza solo palabras simples. Lenguaje comprensivo. El área que está principalmente involucrado en el lenguaje comprensivo de escucha activa es el área de Wernicke. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal.
Para realizar este examen se le indica al paciente que escuche un texto narrativo. Hay que tener en cuenta que se debe tener un sistema adecuado con audífonos que permitan disminuir el ruido inherente del equipo y que a su vez permita al paciente escuchar las instrucciones y el texto narrativo. Área visual. La corteza visual primaria está localizada dentro y alrededor de la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Para realizar este examen se estimula al paciente directamente con la presentación de imágenes. Un patrón oscilante de estas imágenes va a generar una mayor activación a lo largo de la cisura calcarina. Planificación neuroquirúrgica. Como vimos anteriormente, la resonancia magnética funcional permite identificar áreas funcionalmente elocuentes que con una correcta utilización de paradigmas o tareas que se le daban al paciente nos va a proporcionar información importante de las áreas corticales primarias. Esto va a contribuir activamente a la hora de planificar una intervención quirúrgica. Todo esto se va a lograr a través de la combinación de las áreas elocuentes identificadas en el mapeo cortical y las imágenes estructurales de alta resolución, generando una relación espacial entre la lesión y la funcionalidad del tejido adyacente. Una aplicación común de esta técnica es para lesiones tumorales que por su carácter expansivo empujan o desplazan estas áreas corticales elocuentes de su localización original e incluso se puede reorganizar alrededor de la corteza cerebral. Esto lo podemos evaluar a través de la resonancia magnética funcional. Sin embargo, existe otro aspecto importante dentro de estas lesiones y es precisamente el metabolismo tumoral, el que puede generar un aumento del óxido nitroso que inhibe los mecanismos de autorregulación vascular, generando una ausencia de señal en las imágenes de resonancia, aun cuando la zona sea funcionalmente activa. Es por esta razón que hay que ser cautelosos a la hora de interpretar la información que nos entrega la resonancia magnética funcional. Dentro de las ventajas podemos destacar que se va a crear un mapa de activación cortical que nos va a entregar una información panorámica de las áreas funcionalmente elocuentes. Es un examen rápido y no invasivo, implica todo el cerebro, incluyendo sustancia gris profunda, y además se puede integrar con otras técnicas como lo es la neuronavegación. Dentro de las limitantes, vamos a destacar que el análisis e interpretación debe ser muy cautelosa por lo que se comentó anteriormente, ya que puede existir la posibilidad de que haya una activación de zonas funcionalmente no elocuentes y también falsos negativos de activación cortical, como es el caso del metabolismo tumoral. Ya teniendo una gran idea de cómo funciona la Functional MRI, la señal BOLD y los paradigmas específicos que deben planificar para obtener los datos esperados, ahora debemos adquirir esa información mediante distintas secuencias. Pero antes de ello, hay que tener en consideración un par de problemáticas. Ser manipulado o estimulado durante un examen genera un compromiso entre la resolución espacial y la temporal, pérdida de señal en áreas heterogéneas como el hueso frontal y el parietal, y el movimiento del paciente. Ahora bien, por ejemplo, si se necesita mejor resolución espacial, se aumenta el tiempo de adquisición y esto produciría mayor sensibilidad a los efectos de la susceptibilidad magnética en el cerebro. Para ello, necesitamos acelerar el barrido con una adquisición paralela, utilizando los coils o las antenas como asistencia para la localización espacial de la señal, reduciendo la codificación de fases necesarias, disminuyendo el tiempo de adquisición general. Asimismo, debemos ocupar multislice simultáneo, el cual con un solo pulso de multibanda excita distintas secciones del plano Z simultáneamente gracias a la adquisición en paralelo, disminuyendo el tiempo de adquisición sin perder relación señal-ruido. Sin embargo, las codificaciones de los coils tienen limitaciones ya que poseen pocos elementos en el plano Z. Para ellos, se diseña una técnica llamada caipiriña, que controla el aliasing producido anteriormente. Y para la técnica fMRI BOLD se utiliza actualmente la llamada Blip Caipi, que permite el uso de gradientes intermitentes para mantener la acumulación de fase. Por ende, queremos tiempos de adquisición cortos, especialmente para evitar los movimientos de la cabeza y a la vez siendo bastante útil para pacientes infantiles o como solo son los adultos mayores. Pero no debemos olvidar que necesitamos un equilibrio entre la resolución espacial y la temporal para evaluar la anatomía y la fisiología de manera óptima.
Ahora bien, enfocándonos en las secuencias que nos interesan, luego de considerar la optimización de la técnica, la secuencia a utilizar para la adquisición funcional, como tal, es la Echo-Planar Imaging, o la EPI, que fue mencionada anteriormente, por su gran sensibilidad, ya que minimiza los efectos del movimiento del paciente y nos permitirá ver la relación entre la deoxi y la oximoglobina. Por otro lado, se utilizan otras secuencias además de la adquisición funcional, como tal, para evaluar de manera más completa al paciente. Por lo tanto, sus tiempos de adquisición deben ser considerados a la hora de planificar el protocolo. Por ejemplo, tenemos la adquisición potenciada en T2, que puede ser Fast Spin Echo o Turbo Spin Echo para obtener las imágenes rápidas de alta resolución. También se puede ocupar secuencias potenciadas en T2 estrella para el contraste de la señal Bold, que requiere tiempos de eco más largos, pero produce distorsión geométrica por la susceptibilidad magnética. También podemos ocupar inversión-recuperación potenciada en T1 para normalizar los datos del cerebro. Y a veces se pide de tensor de difusión para recolectar información sobre las vías de la sustancia blanca y relacionarlas con la función cerebral. Dentro de las aplicaciones de la fMRI podemos encontrar la aplicación clínica, que se centra en el abordaje prequirúrgico de enfermedades como lo puede ser la epilepsia, en donde es imprescindible el estudio y el mapeo previo de las funciones corticales más importantes antes de hacer una operación. Este hecho es muy importante ya que a futuro se hace un registro de los episodios epilépticos que presenta cada paciente luego de la operación y se registra la efectividad de los procedimientos con la fMRI, generando capacidades predictivas en posteriores pacientes. Otra de las grandes ventajas es que la fMRI posee un campo investigativo. Una de las áreas más destacadas es la comprensión de las redes neuronales. Esta técnica se emplea para poder investigar la sincronización de las señales que varían en áreas atómicas funcionales del cerebro y así poder correlacionarlas como redes, de forma que podamos entender mejor las áreas asociadas al lenguaje, como por ejemplo, o los daños que se pueden generar debido a ciertos tumores ubicados en la cavidad craneana, de forma que a la hora de operar tengamos una red neuronal que proteger y entendamos que no cualquier parte del cerebro se puede tocar o manipular. Vamos a ejemplificar el fMRI con un caso clínico. Abarcaremos un estudio donde se busca analizar la función cerebral por medio de actividades emotivas relacionando rostros de extraños o los propios rostros de los sujetos tomando diferentes personalidades mediante el fMRI. Para esto se tomaron lo que son 10 sujetos de estudio, de los cuales 5 fueron mujeres y 5 fueron hombres, a los cuales se les realizaron diferentes tests para obtener a estos sujetos de prueba con similares resultados, tomando en consideración la dominación manual, su nivel cultural general, su ausencia de patologías neuropsíquicas antes y durante el proceso, y por último, limitaciones de edad, siendo su rango entre los 18 a 60 años. A estos 10 sujetos se le incorporó un grupo aún más grande, siendo un total de 25 sujetos en la prueba total. A los 10 pacientes principales del estudio se le dio a elegir si querían un enfoque externo, o sea, se le mostraba un rostro ajeno o conocido como outward, o si querían un enfoque interno, haciéndole el experimento o el estudio con su rostro propio, o conocido también como inward, en el cual 6 eligieron el outward y 4 eligieron el inward. El hecho de que estuviesen en un grupo más grande de estudio es que existiese un ciclo de estudio para así que los resultados arrojados fueran más objetivos. Dentro de lo que es la adquisición, esto se realizó con un equipo de resonancia magnética General Electric Sigma de 1.5 Tesla. A los sujetos se les ha pedido hallar una posición cómoda donde eviten el mínimo movimiento y mantener una mirada fija en el centro del campo visual. La adquisición de imágenes ha tenido 4 momentos. En el primero ha sido utilizado un localizador sagital para escoger los niveles de las imágenes y ahí seleccionar un paquete de 10 imágenes axiales oblicuas contiguas de tal modo que se puedan incluir las amígdalas. La segunda pasada ha previsto la adquisición de una secuencia 3D. La tercera consistió en la adquisición de imágenes anatómicas axiales de alta resolución sobre las cuales se superpusieron estas imágenes funcionales. En la cuarta pasada ha sido adquirió las imágenes funcionales en los mismos planos axiales utilizando la secuencia ecogradiente EPT2 pesado. Además, se realizó un ciclo de estimulación donde se obtuvieron 1000 imágenes funcionales axiales adquiridas de los 10 niveles axiales seleccionados en la segunda pasada. Estas imágenes funcionales fueron obtenidas con el método de contraste dependiente de nivel de oxigenación
oxigenación de sangre. Los estímulos presentes en el campo de visión de los pacientes fueron los de alegría, rabia y neutro, con intervalos de pantallas grises entre las imágenes. Cada una de estas emociones fueron presentadas 4 veces dentro de este ciclo de estimulación, realizándolo con rostros ajenos como también con rostros propios, dependiendo de lo que eligió el paciente de estudio. A fin de cuentas, se confirma el hecho de que las amígdalas están implicadas en la elaboración de estímulos con un significado emocional, especialmente si están correlacionadas a valores sociales, como ya han sido estudiados en distintos trabajos relativos a las investigaciones de neuroimagen funcional realizadas con PET o fMRI. Además, tanto en otros estudios que se han demostrado como el experimentar experiencias en primera o tercera persona, junto a la activación de áreas comunes, conlleva también diferencias específicas. Como nuestros datos, focalizando la atención principal sobre la amígdala, han emergido diferencias significativas. Tras todo esto, podemos ver lo sumamente importante que es la resonancia magnética funcional, dejándonos ir más allá en la revisión del cerebro en comparación a una resonancia normal, ya que esta, aparte de darnos una visión anatómica, nos deja ver la actividad cerebral cortical. Y esto nos permite hacer de manera mucho más fácil una planificación de operaciones, identificar áreas corticales, las cuales son cruciales para el lenguaje, y también nos ayuda a realizar mapeos corticales de una manera mucho más rápida. Pero la resonancia magnética funcional no solo se queda en requerimientos quirúrgicos, ya que también nos ayuda a dar de mejor forma funciones superiores al estar frente a distintos estímulos y también emocionales, permitiendo ser de gran ayuda en el diagnóstico de patologías como fobias, alteraciones en el lenguaje, déficit atencional, entre otras.